Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque nos permites una vez más poder disfrutar de tu presencia, poder gozarnos, Señor, en tu verdad, poder despertar un nuevo día y disfrutar de nuestra familia, disfrutar de tus bendiciones, Señor. Aún en medio de las pruebas, de la adversidad, podemos tener la seguridad y la confianza, Padre Celestial, de que tú estás con nosotros. Yo hoy, Padre, me uno con cada uno de las personas que hoy están conectados a través de este audio mensaje, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Te pido que hagas de nuestro corazón esa buena tierra donde tu palabra produzca vida en abundancia. Que tu palabra nos reanime, que tus palabras nos santifiquen, que tus palabras nos convenzan hoy, Espíritu de Dios, de pecado, juicio y justicia. Hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ver como tú ves. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Espero que te encuentres muy bien allí donde tú estás. Hoy vamos a entender algo muy importante, y es que es necesario que tú y yo aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Hay momentos en nuestra vida, hay momentos y circunstancias que pasan que es necesario que nosotros las aprendamos a ver como Dios las ve. Hay momentos donde vemos las cosas desde el punto de vista equivocado, y es ahí donde tomamos malas decisiones. Por eso yo quiero que hoy me acompañes a escuchar un pasaje, adentrarnos en este pasaje que yo sé que va a bendecir grandemente nuestras vidas, que el Señor hoy nos instruya y que el Espíritu Santo sea hoy nuestro Maestro y nos edifique. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira, Jesús en este momento recordemos que Él está en un retiro, Él está en un momento donde Él está hablando a sus discípulos cosas muy importantes, pues se acercaba el momento de su crucifixión, muerte y resurrección. Y por eso es que para Él era muy importante que todos sus discípulos entendieran cuál era su misión. Aquí vamos a ver cuál es la importante misión que Jesús venía a cumplir. Pero también quiero aclararte que los judíos, incluyendo a sus discípulos, esperaban que Jesús viniera como aquel Mesías triunfante, conquistador, que los fuera a librar de sus opresores, de aquellos romanos que los tenían como esclavos. Ellos no se esperaban a un Jesús que venía a predicar del amor, a predicar del perdón. Ellos no se esperaban esto. Ellos esperaban a un hombre conquistador como el rey David. Ellos esperaban a un hombre que estuviera dispuesto a pelear y a libertarlos de la mano enemiga, de esa opresión enemiga en la que ellos estaban en aquel entonces. Y para muchos, Jesús no era ese Mesías que habría de venir, porque Él estaba anunciando y estaba comportándose no como aquel Mesías que ellos esperaban. Lo que pasa es que para ellos aún no había sido revelada o iluminada completamente sus profecías. Por ejemplo, una de las profecías que ellos
anhelaban y que aún siguen anhelando, porque para ellos el Mesías no ha venido todavía, es la de Isaías 61, versículos 1 al 2, donde dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Es decir, que ellos esperaban un Dios que venía a vengarse de todos los enemigos que Israel hasta ese momento había tenido. Ese era el Mesías que ellos esperaban, pero ellos estaban ignorando otras profecías, como la de Isaías 53, que nos habla de un Mesías que tenía que sufrir, de un Mesías que tendría que pasar una tremenda prueba. Y es decir, que por un lado, la profecía de Isaías 60 nos describe a un Mesías victorioso que traería el día de la venganza de Jehová y establecería un reino perpetuo. Pero por otro lado, en la profecía de Isaías 53, del versículo 1 al 9, que si quieres puedes leerla porque es muy larga y por tiempo no lo voy a hacer, pero nos habla de un Mesías que venía a sufrir. Un Mesías que por otro lado se nos dice que sería herido por nuestras rebeliones. Y sabes, para los judíos les costaba entender esto. Pero sabes, el Señor día a día ha ido trayendo más iluminación en su palabra. Y hoy, gracias a Dios y para la gloria de Dios, muchos hemos podido comprender y entender, gracias a la iluminación del Espíritu Santo, y sabemos que el Señor Jesús tendrá dos venidas y que su primera venida es cuando vino como ese siervo que venía a morir por los pecados para redimirnos de todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree recibiría esa redención, esa salvación. Y por eso en ese momento se cumplieron todas aquellas profecías tocantes a ese Mesías sufriente. Pero también tú y yo hemos entendido por la misma palabra que ha sido iluminada a nosotros a través del Espíritu Santo la segunda venida del Señor, donde Él vendrá como un conquistador a destruir a todos sus enemigos y a establecer su reino por 1000 años, cumpliéndose en este momento todas aquellas profecías que nos hablan del Mesías conquistador. ¿Sabes? En la teología, ¿sabes cómo se le llama a esto? A esto se le llama la revelación progresiva. Y es que día a día el Espíritu Santo de tiempo en tiempo ha ido iluminando y trayendo iluminación de su palabra y cosas que años atrás eran imposibles de comprender. El Espíritu Santo ha traído iluminación a la iglesia para que nosotros lo comprendamos. ¿Y por qué te hablo todo esto? Porque es necesario que tú y yo entendamos el contexto de la palabra de Dios para poderla comprender y darle una interpretación correcta. Es por eso que Colosenses capítulo 1 versículos 26 y 27 nos dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mire, oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabes? Por eso la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro que necesita de iluminación, y una iluminación que nos la da el Espíritu Santo para poderla comprender. Es por eso que Jesucristo, para Él era tan importante que sus discípulos entendieran esto, que sus discípulos comprendieran que Él había venido a cumplir una misión y que esa misión se cumplía a través de ese sufrimiento. Por eso Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir,
que todo esto fue revelado a la iglesia. Y hoy estamos en el tiempo de la iglesia. El tiempo en que la iglesia está recibiendo toda esta revelación, toda esta iluminación de la palabra de Dios. Progresivamente el Señor nos ha ido mostrando y mostrando más pasajes y más profecías que se están cumpliendo. Pero esta historia continúa con el siguiente relato. Dice versículos 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué te explicaba lo anterior? Porque Pedro no estaba viendo las cosas como Dios las estaba viendo. Pedro no había entendido que Jesús había venido como ese Mesías sufriente y que luego iba a venir como un Mesías conquistador. Pero esto aún para Pedro no había sido iluminado. Esto todavía Pedro no lo comprendía. Y entonces dice que Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabes? Una vez más vemos cómo ese carácter impulsivo de Pedro, que en algún momento lo llevó a declarar algo tan importante como decir que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora vemos cómo se toma el atrevimiento de reprender al Maestro. Cómo se toma la determinación de decirle a Jesús: no hagas eso. Y quizás Pedro no lo hizo con malas intenciones. Quizás sus intenciones eran buenas y desprendidas de un corazón que amaba a su Maestro. Quizás Pedro lo que anhelaba era que su Maestro no sufriera, y él no quería que Jesús, su Señor, lo lastimaran. Yo no creo que sus intenciones fueran malas, pero esas intenciones no estaban en armonía con la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuántas veces nosotros, con buenas intenciones, hemos querido hacer cosas para el Señor, supuestamente y motivados por buenas intenciones, pero que no van en armonía con la voluntad de Dios? ¿Usted cree que las intenciones de Pedro eran malas? No, él no quería que su Maestro sufriera, él no quería que su Maestro fuera asesinado, pero sus intenciones no iban acorde al plan, al propósito, a la misión de Dios. Y por eso comencé este mensaje diciéndote que es necesario que nosotros aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. Es necesario que tú y yo entendamos y comprendamos que es necesario ver las situaciones que nos suceden, que le suceden a nuestra familia, que suceden en el mundo, como lo que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia. Es necesario que aprendamos a ver las cosas como Dios las ve. ¿Cuál es el propósito de Dios con todo lo que nos sucede día a día? Es por eso que Jesús inmediatamente detectó esas intenciones ocultas. Y esa reprensión no fue para Pedro, aunque también eran para Pedro. Sus intenciones, o la intención de Jesús, era reprender a aquel que estaba influenciando a Pedro. Esta fuerte reprensión de Jesús pareciera que estaba reprendiendo a un espíritu maligno que estaba influenciando a Pedro. Y así fue. Estaba reprendiendo a aquel que estaba llevando a Pedro con quizás unas intenciones camufladas entre bondad y el deseo de proteger a su Maestro, pero el deseo del maligno, el deseo de aquel espíritu que estaba influenciando a Pedro, que era quizás el mismo Satanás, porque Jesús lo dijo, era de que Jesús abortara su misión, de que Jesús no siguiera el camino que debía de seguir. El enemigo es astuto, mis hermanos, y siempre va a tratar de influenciarnos con ideas, con tentaciones en la vida de nosotros los creyentes, para hacernos desviar del camino correcto y evitar a toda costa
que la obra de Dios, que la obra de Jesús en nosotros se desvíe. Así como en aquel entonces quiso hacer que la obra, que Jesús, la misión de Jesús fuera desviada. Por eso Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás. Porque en aquel momento Pedro se ha tomado el atrevimiento de quizás ponerse delante de su maestro y reprenderlo y decirle que estaba equivocado. Pero no se dio cuenta de que no estaba viendo las cosas desde el punto de vista de Dios y que se había dejado engañar del enemigo. Es por eso que lo mejor para todos es tener en cuenta siempre la voluntad de Dios, conocer su palabra y permitir que nuestro Señor esté delante de nosotros en nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Como diciéndole: estás equivocado, Señor, lo que tú estás haciendo está mal. Eso era lo que estaba haciendo Pedro, diciéndole: Señor, no, lo que estás haciendo está mal. ¿Cómo así que vas a sufrir? ¿Cómo así que vas a morir? Pero él no había entendido el propósito y el plan de Dios. Y sabes, este principio es clave en nuestra vida. Si queremos llegar a ser exitosos, salvos de nuestros pecados, debemos obedecer su palabra y seguir todas sus enseñanzas y nunca creer que podemos contradecir a Dios y tomar mejores decisiones que las que Él tiene para nosotros. Porque si así lo hacemos, iremos rumbo al fracaso. Hay algo una frase que se quedó en mi corazón con un mensaje que escuché un día. Y es que el peor error que nosotros podemos cometer es tener éxito en las cosas equivocadas. Ese es el peor error que tú y yo podemos tener. Ese es nuestro peor fracaso. Tener éxito en cosas a las que Dios no nos ha llamado a tener éxito. Por eso hoy, Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a mirar como tú ves. Pon en nosotros una mirada como la tuya, Señor. Ayúdanos a ver las cosas que nos suceden y que le suceden a nuestra familia como tú las ves, Señor. Ayúdanos a comprender tus propósitos, tus diseños, tus planes. Ilumínanos con tu palabra, ilumina nuestro entendimiento para comprender tus planes, tus propósitos, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, guíanos a llevar a nuestra familia hacia tus propósitos y tus planes. Guíanos, Señor, para que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor, para que vivamos de acuerdo a tus enseñanzas, a tus principios, y no querer, Señor, hacer nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro futuro, en nuestro presente, así como se hace tu voluntad en el reino de los cielos. Padre, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Oro por cada persona que me escribe pidiendo por sus familias, pidiendo protección para sus familias, Señor. Que seas tú protegiendo a aquellos que quizás por su empleo tienen que empezar a trabajar afuera, exponiéndose a esta pandemia, Señor. Oro, Señor, por los hijos de una hermana que me escribió muy preocupada, Señor. Por Felipe Bermúdez, por Jesús Daniel Bermúdez, por Blanca Lidia Trujillo. Que el Señor los proteja, que el Señor los cuide, que el Señor los guarde. Oro por aquellos hermanos que me han escrito pidiendo por sanidad, por salvación, por libertad. Señor, yo creo que tú vas a hacer que esos corazones duros sean ablandados, Señor. Yo te pido, Señor, que sean ablandados y que escuchen y pongas tu comezón de oír tu palabra, tus principios, que se encuentren con tu verdad y sean libres, que reciban tu evangelio, tu palabra pura y santa, Señor, que los transforme, los libere y los lleve a una libertad, que sus vidas sean traspasadas del reino de las tinieblas, como dice tu palabra, al reino de la luz. Aquellos que están enfermos, Señor, tu palabra dice que oremos por los enfermos y serán sanos. Hoy yo oro, Señor, toda enfermedad, todo virus, toda bacteria, toda célula dañada, destruida, Señor, es renovada en el nombre de Jesús. Todo
cáncer, Señor, se seca en el nombre de Jesús, toda enfermedad, porque tú viniste como ese siervo sufriente, como ese Mesías sufriente para traer libertad, para traer sanidad y restauración. Y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas bendiciones, que tengas un excelente resto del día, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios estén contigo hoy y siempre. Amén.